que, hermano, gloria al Señor, seguimos hacia adelante, amado, y aleluya, nuestro hermano Rance con nosotros en esta escuela bíblica. Vive Dios. Amén, amén. Que Dios les bendiga. Amén a todos. Poderoso el nombre del Señor. Amén. Les saludamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gozándonos aquí, ¿verdad? Ya listo para esta escuela bíblica, ¿verdad? Que hemos estado llevando a cabo. Amén. De este estudio del libro. Amén. De Apocalipsis. Bendito Dios para siempre. Hemos estado haciendo esta serie de estudios. Amén. Y hemos estado... Amén, aprendiendo muchas cositas, ¿verdad? Muchas cosas, pues, que la palabra de Dios nos dicta. Amén, y hemos estado viendo todo lo que hemos estudiado hasta ahora. Amén, en lo que es, en su contexto como tal, en el cual fue escrito y poniendo cada pieza, como yo le digo, del rompecabezas, amén, en su sitio, cada pieza en su sitio adecuado, donde va, amén, donde va ubicado correctamente, amén. Y como decía el pastor, estamos viendo, amén, todas estas cosas que están aconteciendo a nivel mundial. Yo creo que, como dice la escritura, amén, esto es simplemente, amén, cumplimiento de la palabra, es cumplimiento de la palabra. Amén. Y yo creo que esto debe de ser para nosotros como discípulos de Cristo, como iglesia de Jesucristo, debe de ser, amén, de sumo gozo, debe de ser de regocijo a nosotros ver cómo la palabra se está cumpliendo, como bien decía el pastor, al pie de la letra. Amén. Cómo cada cosa está tomando su rumbo, cómo todo va cayendo en el orden que la palabra ya lo había estipulado. ¿Ve? Nosotros creemos fielmente que la palabra del Señor siempre tuvo el control del pasado, del presente y del futuro, que ella es la que nos dicta, nos dictó los tiempos. Amén. Y como yo he dicho en varias ocasiones, nos toca a nosotros conocer esos tiempos. Amén. Para estar preparado. Amén. Para ese gran evento, ese sonar de trompeta. Amén. Que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Amén, en el cual estamos esperándolo cada día y sabemos que cada día que pasa más se acerca, amén, ese evento donde el Señor viene por su iglesia, donde el Señor viene por su amada, por su novia, bendito Dios para siempre, que somos nosotros, aquellos, amén, que hemos nacido de nuevo y que estamos esperando, amén, fielmente ese gran acontecimiento que es el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Y para hacer un pequeño resumen de la semana pasada de lo que estuvimos estudiando, los que estuvieron presentes, pues saben que estuvimos estudiando el tercer y el cuarto sello. Amén. Y estuvimos viendo los diferentes panoramas que se han de manifestar ya para ese periodo, amén, conocido como la tribulación. Amén. Vimos, aleluya, como las hambres, amén, van a arropar, amén, la faz de la tierra por causa, amén, de las guerras que se van a manifestar, amén, ya después que la paz sea quitada, amén, de la tierra. Y sabemos que quien quita la paz de la tierra es el mismo personaje que establece una paz ficticia. Amén. Sabemos bien que el anticristo, ya después que la iglesia sea raptada, amén, será manifiesto y como bien dice Daniel 9:27, pues él confirmará un pacto con muchos por otra semana, y sabemos que esa semana es una semana profética de 7 años. Amén. Y sabemos que ya después que ese pacto sea confirmado, pues dice la palabra que a la mitad de la semana el anticristo haría cesar el continuo sacrificio. Amén. Y sabemos que al eso acontecer, pues entonces da inicio lo que es la segunda mitad de la tribulación, que ya entonces se le conoce como gran tribulación. Amén. Y sabemos pues que cuando eso acontezca, las naciones, amén, el mundo, el globo terráqueo como tal, vuelve a ser sacudido. Amén. Vuelve a ser aquel mundo hostil, volverá a ser aquel mundo inseguro, aquel mundo inestable. ¿Por qué? Porque acuérdense en que estaban, amén, bajo una paz, estaban donde aparentemente todo había llegado a la solución que tanto el mundo ha perseguido por todos estos años. Sabemos que el mundo como tal espera, amén, finalmente que haya paz,
mundialmente, y bajo su ignorancia, fíjese, no saben de que sí se va a establecer una paz, pero no saben que esa paz será un engaño que los va a llevar, amén, a ser sometidos bajo la autoridad de Cristo. Y vimos cómo el desarrollo de lo que es la tribulación se va desenlazando, como los sellos, amén, según cada sello iba siendo abierto. Sabemos que el que abre los sellos es el Cordero, amén, y cada sello representaba un juicio. Los primeros 4 sellos vimos claramente que estaban representados por 4 jinetes y 4 caballos, por 4 diferentes colores, y cada color representaba o tipificaba un evento específico. Amén. Y lo estuvimos poniendo en cada pieza, como yo dije, del rompecabezas en su sitio. Vimos cómo las guerras volverán a azotar. Vimos cómo el hambre, amén, cómo la estabilidad económica volverá a caer. Vimos a la luz de la Escritura cómo está escrito en la profecía, amén, de que el hambre será tan y tan terrible, amén, de que los padres comerán a sus hijos y los hijos pues les servirán de alimento, amén, a sus padres. Fíjese, el domingo el hermano José Río, yo sé que él está ahí presente, me trajo luz a una información que pues yo no había encontrado acerca de una mujer, creo que se llama María Bentesuda, ¿verdad? Es una mujer que, ¿verdad? Que es así que se llama, hermano José. María Betesuba. Betesuba, una mujer, fíjese que cuando yo leí eso, se dio para bajo el imperio del emperador Tito, donde se desató una hambre tan y tan tal que dice la historia que esta mujer tenía a su niño en sus brazos y le dijo: si mi mente no me es infiel, ¿de qué vale que yo te tenga con vida? Si sea como sea, no va a haber alimento para darte de comer. Y dice la historia que creo que la cocina asa al niño, ¿verdad? Lo pica en canto y come, se alimenta ella y esconde algunos de los pedazos de su hijo. Y estaba yo leyendo que los que estaban en ese entonces entraron a su casa por el olor de la carne quemada del niño, y ella tuvo que entonces darle de comer también a esos individuos de su propio hijo que ella había matado con sus propias manos. Y fíjese, eso me impactó. ¿Por qué me impactó? Porque es lo mismo que pasará para el periodo de la gran tribulación. Se ve un poquito exagerado, se escucha quizás un poquito wow, tipo película, pero es la realidad de lo que la palabra nos dicta, hermano. Será un tiempo extremadamente, como dice la palabra, de angustia, de tribulación, de gran tribulación y de lamento. Amén. Y sabemos que ya para ese entonces la promesa que nosotros esperamos es que no vamos a estar para ese tiempo. Y por eso es que, amén, cada uno debemos siempre exhortarnos y animarnos de que ya Cristo está a las puertas y que estemos preparados para ese sonar de la trompeta. Amén, aleluya. Amén. Y fíjese, ya entrando en la clase de lleno, amén, vamos a darle lectura al libro, al capítulo 6, versos 9, 10 y 11. Amén. Voy a ir aquí, cuando el pastor aquí me permita compartir. Si alguien puede leerme el capítulo 6, versículos 9, 10 y 11, darle lectura a esa porción de la escritura para así poder de lleno entrar en este quinto sello, que vamos a ver unas cositas bien interesantes, amén, en este quinto sello. Poderoso el nombre del Señor. Si alguien lo tiene y lo puede compartir, amén. Dale, listo. Perdón. Yo lo leo, dale. Sí, amén. Apocalipsis 6, 9 al 11, amén. Ok, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestidura blanca y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos,
y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hasta ahí era. Amén. Hasta ahí, amén, hasta el 11. Amén. Entonces, amén, fíjese que ahora que vamos a entrar en este quinto sello, amén, vamos a estar viendo unas cositas bien interesantes en este quinto sello y pues, verdad, yo le exhorto pues que como siempre tome nota y preste mucha atención porque vamos a estar viendo aquí unos puntos y unos detalles que yo creo que servirán de aclaración, amén, porque en este quinto sello pues hay en cierta manera, amén, una mala interpretación, poderoso el nombre de Cristo, una mala interpretación para ya ir entrando de lleno de que estas almas que están bajo este altar, que claramente dice ahí que habían sido muertos, amén, por la causa de Cristo, pues se le ha enseñado o se ha enseñado de que estas almas bajo el altar son creyentes que pusieron su fe en el periodo de la tribulación, creyentes gentiles, creyentes de las naciones, amén, que depositaron su fe en Jesucristo durante el periodo de la gran tribulación y se negaron. Esto es lo que le estoy diciendo, el pensamiento de muchos pensadores bíblicos que se ha presentado como que estas almas, vuelvo y repito, serán creyentes que van a depositar su fe en Jesucristo durante el periodo de la gran tribulación y se negarán a recibir la marca del anticristo para, amén, se negarán a recibir la marca del anticristo y por esa causa el anticristo los matará y ellos recibirán la salvación. Esto es lo que enseñan muchos pensadores bíblicos cuando se habla de esta temática del quinto sello y cuando se habla en referencia a la salvación en el periodo de tribulación. Pero vamos a analizar bien los versículos, vamos a analizar bien lo que dice la escritura y yo, verdad, le pido que preste mucha atención porque aquí vamos a ver unos detalles que pues son necesarios no analizarlo con nuestra mente humana, sino analizarlo a la luz de la palabra. Y como bien leía nuestro hermano Carlos, que cuando se abrió el quinto sello, Juan dice claramente, amén, yo voy a compartir aquí también los versículos que él leyó. Poderoso el nombre de Cristo. Amén. Dice que cuando Juan, ahí está el texto, también usted lo puede apreciar ahí en pantalla. Dice que Juan vio bajo el altar. Acuérdese que cuando Juan está viendo esta visión, obviamente Juan está en el cielo. Amén. Y dice claramente que Juan vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Ahora bien, note que hubo una causa por la cual estas almas habían sido muertos. Yo creo que eso ahí es más que claro. Y la causa era por la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Mírenlo ahí en pantalla, es el versículo 9. Ellos tenían el testimonio o un testimonio porque lo habían recibido en un determinado tiempo. Quiere decir que antes de ellos llegar bajo ese altar, antes de ellos ser muertos, habían tenido que recibir un testimonio, amén, que los llevó a que fueran muertos, a que los mataran por esa causa, por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora bien, debemos analizar y ver cuándo, porque estas son preguntas, hermanos, que son necesarios hacerlas, que nosotros mismos, como estudiantes diligentes de la palabra, debemos de hacerlo al estudiar no tan solo la profecía bíblica, sino cualquier tema que usted esté estudiando concerniente a la palabra del Señor, ya sea de la sanidad, ya sea de los milagros, cualquier el tema es menester que nosotros nos hagamos preguntas, ¿ve? Que nos hagamos preguntas. Ahora, ¿cuándo recibieron ese testimonio? Vaya conmigo, vaya buscando Apocalipsis, capítulo 11, versículo 1 al 3. Recuérdese que lo que estamos haciendo, repito y lo seguiré repitiendo, estamos poniendo cada pieza del rompecabezas en su sitio. El versículo 9 del capítulo 6 nos dice que estas almas habían sido muertos.
habían muerto, habían padecido. Y la causa de esa muerte y de ese padecimiento era la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Eso me dice a mí la palabra. Juan, el escritor, me dice a mí, el lector, que si tenían el testimonio era porque lo habían recibido. ¿Verdad que sí? Yo creo que esa es una matemática fácil. Ahora, ¿cuándo reciben el testimonio? Bueno, Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 al 3, lee de la siguiente manera. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Oiga bien el versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Acuérdese que cuando los 2 testigos aparecen a profetizar y a traer este mensaje de arrepentimiento, ellos aparecerán bajo la primera mitad de la tribulación, donde claramente el verso 1 del capítulo 11 nos dice que había un templo, que había un altar y que habían quienes en él adoraban. Ok, acuérdense que en el primer sello, cuando da inicio la tribulación, cuando se confirma el pacto, cuando el anticristo confirma el pacto, amén, le entregará al judío, a la nación de Israel, los llevará a construir este tercer templo. Si se acuerdan, la semana pasada hablamos que el tercer templo es conocido como el templo de la tribulación. Este es un templo profetizado por Ezequiel. Si usted lo apunta y después lo busca, Ezequiel capítulo 40, el verso 3, amén, se profetiza acerca de este templo. Recalco, el pueblo judío ahora mismo no tiene templo. Ok, y más adelante le voy a enseñar un visual que estaba visualizando, que yo creo que va a ser de mucha ayuda para esto que estamos estudiando. Pero bueno, hay un templo. En la primera mitad, los primeros 3 años y medio, hay adoración por medio de los testigos. El Señor, amén, enviará un mensaje. ¿A quién le va a traer el mensaje los 2 testigos? Se lo traerán al pueblo de Israel. Eso lo vamos a ver más adelante. Será el pueblo judío a quien estos 2 testigos le van a profetizar y a traer este mensaje. ¿Ve? Cuando se construya el templo en la primera mitad de la tribulación, los primeros 3 años y medio, ese pacto que el anticristo confirmará, les dará la luz verde a la nación de Israel de construir este tercer templo. Habrá adoración, se volverá a renovar aquellos sacrificios que se hacían en los tiempos antiguos. Volverá a haber sacrificio de animales, ¿verdad? Todos los sacrificios y ceremonias que se ejecutaban en el antiguo tiempo, o sea, el Antiguo Testamento, volverá a tomar vigencia en esta primera mitad de la tribulación. Recuerden que la nación de Israel todavía está sujeto a la ley mosaica, a la ley y los profetas, lo que es el Tanakh y lo que es el Torah. Hasta el sol de hoy, cuando ellos leen el Torah o el Tanakh, que son la ley y los profetas, amén, y el Torah, que es el testimonio de Moisés, amén, lo que escribió el Pentateuco como tal. Cuando ellos leen el Tanakh y el Torah, hay una venda que los ciega, que no les permite ver la realidad de las cosas. ¿Ok? Entonces vimos que dice claramente que el Señor dará a los 2 testigos que profeticen por cuánto, por 1200 días. Perdón, por 1260 días. ¿Ve? Que son ¿qué? 3 años y medio, 42 meses. ¿Ve?
3 años y medio, un tiempo y la mitad de tiempo, está hablando de 3 años y medio. Y se acuerda que eso lo hablamos en una de las, creo que fue para el primer sello. Ahora bien, estos 2 testigos traerán un testimonio. Van a profetizar. ¿Ve? Le van a profetizar ¿a quién? Al pueblo de Israel. Poderoso el nombre del Señor. Le van a traer, amén, este testimonio al pueblo judío. Ahora, ¿cómo yo sé que es al pueblo judío? ¿Cómo yo sé que no es a las naciones como muchos alegan? ¿Cómo yo sé que no es a los moradores de la tierra que estos testigos le traerán este testimonio? Vea este visual conmigo y analicemos bien lo que estamos leyendo, hermano. Dije que aquí vamos a ver muchas cosas, muchos puntos que quizás pues claramente se le dio mucha mala interpretación. Repito, Juan visualiza bajo el altar las almas que habían sido muertos. La causa fue la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Cuándo recibieron ese testimonio? Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 al 3. El testimonio de los 2 testigos. ¿Ve? ¿A quiénes traen el testimonio de los 2 testigos? A la nación de Israel durante la primera mitad de la tribulación. Ahí está Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 al 3. Primera mitad de la tribulación. Están todavía ahí. Amén. Le estoy explicando cuándo reciben el testimonio. ¿Ve? La palabra nos está dictando cuándo es que esta nación recibirá este testimonio. Entonces dice aquí en esta nota que yo tengo, la nación de Israel recibe el testimonio de los 2 testigos. En el momento, oiga bien, en el momento que el anticristo mata a los 2 testigos, la nación judía se dará cuenta que el anticristo no era su Mesías prometido. En ese momento caerá el velo de Moisés. Y lo vamos a ver por la palabra. En ese momento el anticristo se le da autoridad para actuar por 42 meses, que son 3 años y medio. Amén. Cuando usted va, ahora bien, cuando mata el anticristo a los 2 testigos, visualiza el versículo 7 del capítulo 11. El capítulo 11 del versículo, perdón, el capítulo 11, verso 7. Mire cómo dice. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, acuérdese que la bestia es el anticristo, el abismo tipifica las naciones, tipifica, amén, el ejército en el cual va a reinar el anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Es en ese momento que el anticristo se le da autoridad para actuar. Amén. Amén. Vaya siguiendo conmigo porque voy a ir para que usted vaya viendo a la luz de la palabra quiénes son estos del 5º sello. ¿Por qué? Porque, repito, se ha acomodado la ideología y la teoría que hay un segundo viaje. ¿Y por qué recalco esto? Porque, repito, el 5º sello se le ha dado la mala interpretación que esos que están bajo el altar, esas almas que habían sido muertos, eran creyentes o serán creyentes de naciones gentiles que recibirán el testimonio de Jesús. Pero vamos a ver por la escritura que no es así. Ahora bien, se le da en ese momento, se le dará autoridad para él actuar. Vaya al capítulo 13, versículo 5 del Apocalipsis. Capítulo 13 del verso 5, capítulo 13 de Apocalipsis. Ahí está, ¿verdad? Las citas bíblicas. Y usted vaya anotando, la verdad, para que usted también pues se dé la tarea de poder darse la tarea de estudiar estos temas. Mire cómo dice el versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses.
Acuérdese que en el primer sello, Juan vio que al anticristo se le daba una corona. Y la corona tipifica ¿qué? Autoridad. Pero la autoridad él no la recibe hasta la mitad de la semana. Cuando hace a la mitad de la semana cesar el continuo sacrificio. ¿Y qué sucede? Que él hace cesar el continuo sacrificio, le va a dar muerte a los dos testigos que le estaba predicando al pueblo de Israel. Es en ese momento que el pueblo de Israel se dará cuenta, como bien dice la nota, que este anticristo no era su Mesías. Recuerde una cosa, él no se va a presentar como un anticristo. Él va a venir como el príncipe del pacto. El príncipe del pacto, el que les va a dar nuevamente, amén, la luz verde para poder levantar ese tercer templo. Pero ¿qué pasa? Dice que a la mitad de la semana, acuérdese, Daniel 9:27, que es uno de los versículos clave para este rompecabezas que estamos poniendo, amén, que estamos construyendo. A la mitad de la semana, él le quita la vida a los dos testigos. Lo vimos Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Ahí es entonces donde se le da autoridad para actuar por la otra mitad, los otros 3 años y medio, que es ahí entonces donde entra o comienza la gran tribulación. En ese momento entran las tropas formadas por los moradores de la tierra de las naciones no judías que hollan la ciudad santa. Vaya al versículo 2 del capítulo 11. Voy suave. Yo quiero que sea la misma palabra que nos aclare esto. Versículo 2 dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán, o sea, pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Allá Juan se le estaba diciendo que a los gentiles o los gentiles entrarían en la ciudad santa y harían que pisotearían la ciudad santa. Harían guerra contra quienes, contra el pueblo de la nación judía, la nación de Israel. Se le está diciendo dentro de la visión del capítulo 11 que los gentiles hollarían la ciudad santa. Busque Lucas capítulo 21, verso 24 y Daniel 11:31. Y si alguien me puede leer Lucas 21, 24 y alguien Daniel 11:31. Amén. Lucas 21, 24. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: amén. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivo a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Y quiénes van a caer a filo de espada? Los de Jerusalén, la nación de Israel. Y ahí claramente lo dice, que caerán a filo de espada y serán llevados cautivos ¿a dónde? A todas las naciones. Y caerán a filo de espada hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y ahí está hablando hasta que el tiempo de la gobernanza de los gentiles culmine. Recuerde una cosa, que el pueblo judío siempre fue gobernado por naciones gentiles. Lo vemos en Daniel cuando el imperio babilónico era que una nación gentil gobernando el imperio romano, el imperio egipcio, naciones gentiles que gobernaron siempre, amén, la nación de Israel, porque acuérdese, eran siempre entregados a sus enemigos cuando entraban en rebeldía. Y en la gran tribulación no va a ser la excepción. Y eso es lo que Lucas nos está diciendo,
que ellos caerán a filo de espada. Note bien que Juan en el quinto sello está viendo almas que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Cuando reciben el testimonio, durante la primera mitad de la tribulación, por medio de los dos testigos. A la mitad de la semana mueren. La bestia que sube del abismo los mata, los vence, les quita la vida. Es en ese momento entonces, repito, comienza entonces la gran tribulación. Los próximos 3 años y medio que completarán los 7 años de tribulación, la semana 70 de Daniel. ¿Me están siguiendo? Amén, amén. Claro que sí. Entonces, estamos viendo claramente lo que leyó la hermana en Lucas capítulo 21, 24. ¿Quién tiene Daniel? Daniel 11, 31. Que lo pueda compartir con nosotros. Amén, amén. Amén, hermano. Dice la palabra, dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Ve? Se levantarán ¿qué? Tropas. ¿Ve? De su parte, se dice, y se levantarán de su parte tropas y profanarán el santuario. Lo mismo que estaba hablando Juan. No miras el patio porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa por ¿cuánto tiempo? 42 meses. 3 años y medio. Estamos en el quinto sello. Y estamos viendo quiénes son estas almas que estaban bajo el altar. Estamos viendo la causa por qué habían sido muertos y estamos viendo que no son creyentes de naciones gentiles, sino que son judíos. Ahora bien, mire esto, hermano. Le voy a mostrar algo aquí y usted lo puede buscar también en su Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 13. ¿Cómo yo sé que son judíos? Ahora vamos a ver. Segunda de Corintios, capítulo 13, versos 13 al 16. Está aquí en pantalla, pero anótelo, apúntelo, tome notas para que podamos estar claros. Y también Romanos, capítulo 11, versículo 25 al 26. Está en pantalla. No se ve bien. No se ve bien, pero si lo pueden buscar ahí en la Biblia, pues, y lo pueden compartir. No. Segunda de Corintios, capítulo 13, perdón, capítulo 3, versos 13 al 16, y Romanos, capítulo 11, verso 25 al 26. Quisiera, no sé si ahí se ve un poquito mejor, un poquito más grande. Amén. Pero si lo tienen en la Biblia, pues amén. Se ve bien, se ve bien. Amén. Yo lo veo bien. Sí. Ok, perfecto. Pues ustedes lo apuntan ahí y pues lo voy a leer aquí en pantalla. Mire cómo dice. Dice claramente, y no como Moisés, que ponían un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Mire bien, escuche bien. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, y esto fue Pablo escribiéndolo, y hoy sigue siendo vigente, cuando leen el antiguo pacto, o sea, el Torá o la Tanakh, como le estuve diciendo, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, ahí se está refiriendo a la ley mosaica y a todos los estatutos que Dios estableció a través de Moisés, la ley y los profetas, que sabemos que la ley y los profetas es hasta Juan el Bautista. El velo está puesto sobre el corazón de ellos.
pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Escuche bien, porque quiere decir que hasta el sol de hoy, y lo sabemos, el pueblo de Israel no reconoce a Cristo como el Mesías. Y yo le voy a mostrar un video y usted va a ver claramente cómo todo lo que estamos hablando, cómo ellos mismos lo están planificando. Tienen el conocimiento, como dice Pablo, en el entendimiento embotado. ¿Por qué? Porque ellos están refiriéndose a la ley, al Torah, al Tanakh, a la ley y los profetas. Se lo voy a mostrar para que usted vea. Pero mire, dice el versículo 16, pero, oiga bien, pero, o sea que hay algo que va a acontecer. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. ¿Cuándo se convertirá el pueblo de Israel o la nación judía al Señor? Mire Romanos 11, 25, 26. ¿Quién lo comparte con nosotros? Amén. Ajá. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob de impiedad. Oiga bien, este es Pablo hablándole a la iglesia de Roma, porque los romanos en cierta manera se habían envanecido de que ellos habían sido salvos por la fe en Jesucristo, pero Pablo les dice, no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Había un misterio que a los hombres de la antigüedad, ni a los profetas, ni a Jeremías, ni a Isaías, ni a Daniel, ni a Ezequiel, se les reveló un misterio que no se les reveló a ninguna generación de antes. No había sido revelado este misterio. ¿Cuál era el misterio? El misterio era el evangelio. No se les había sido revelado. La salvación a los gentiles no le había sido revelada al pueblo de Israel, a los profetas, amén, a los sacerdotes, no había sido revelado. Por eso es que Pablo lo trata como un misterio. Y note que cuando usted va a su Biblia y lee el encabezado del capítulo 25, del versículo 25, dice la restauración de Israel. Eso es bien importante, hermano, que lo sepamos. Dice que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, coma. ¿Cuál fue el endurecimiento en parte? Que el entendimiento de ellos, como lo dice Pablo en 2 de Corintios, se embotó. Lo estoy llevando por esta línea, pero es para que caigamos en cuenta y que saquemos de nuestra mente esa teoría y esa ideología que durante la gran tribulación va a haber un gran avivamiento, donde miles y miles de almas se van a convertir al Señor y ellos van a ser salvos. Mire cómo dice Pablo, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta, me encanta esto, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Quiere decir que hay un tiempo determinado que cuando acontezca la plenitud de los gentiles, ¿qué dice el verso 26? Y luego todo Israel será salvo. ¿Cuándo se cumple la plenitud de los gentiles? En el arrebatamiento, hermano. No podemos plantear y enseñarle a la gente que en el arrebatamiento hay una plenitud, o sea, un número completo que se va a ir con el Señor en el arrebatamiento y después decirle a la gente que otra gran multitud se va a salvar en la tribulación. Hermanos, no.
queda algo inconcluso. Pablo dice que a Israel le había acontecido un endurecimiento en parte. ¿Te ve? Por eso es que el capítulo 11, verso 1 de Romanos dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo está hablando de qué? Está hablando de la restauración de Israel, del remanente fiel de la nación judía. Mire cómo continúa diciendo. Y luego, ¿cuándo? ¿Luego de qué? Después que entra la plenitud de los gentiles. ¿Y qué es una plenitud? Algo que es completo. Cuando entre el último gentil para ser salvo, durante el periodo de la gracia, se cumple la plenitud de los gentiles. La iglesia es arrebatada a las moradas celestiales, a las bodas del Cordero. Y luego, o sea, después de esto, y luego, todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Y quién es Jacob, hermano? Es Israel. Que estamos viendo claramente que el mismo apóstol Pablo nos da luz de que después que acontezca la plenitud de los gentiles, Israel va a ser salvo. ¿Y cuándo es que ellos comienzan? ¿Cuándo es que se le cae el velo? ¿Cuándo se van a convertir al Señor? Bueno, después que reciban el testimonio de los dos testigos, cuando los mata la bestia, o sea, el anticristo se revela, saca las garras a la mitad de la semana y se les cae el velo. Y dicen: espérate un momento, él no puede ser el Mesías, porque el Mesías no nos puede forzar y llevarnos a que no le rindamos culto a nuestro Dios. ¿Estamos viendo, hermano? Que es la misma palabra que nos está dictando que estos del quinto sello son y serán del pueblo de la nación de Israel. Note que dice que los vio debajo del altar, que había muerto por la causa de la palabra del Señor, de Dios, y por el testimonio de Jesús, del testimonio que tenían, o sea, el testimonio de Jesús. Esos son los dos testigos que van a estar predicando. Eso es así. Por esos momentos, en ese tiempo, y a través de esa predicación, pues los judíos van a abrir los ojos, ¿verdad? Y van a, ¿verdad? Van a empezar a creer, ¿verdad? En el testimonio de Jesucristo. Y entonces ahí van a empezar lo que se van a estar negando a que el sello de la bestia no sean sellados. Por negar a Cristo. Y son los que verdaderamente van a ser, ¿verdad? Mutilados en esa gran tribulación, los que verdaderamente salieron de la gran tribulación. Eso es así. Porque ya la iglesia, como aquí está en la plenitud de los gentiles, ya la iglesia está arriba. Aquí, gloria al Señor, en eso sí, si no me equivoco. Sí, no, claro, en esa plenitud es que se cumple el último gentil, exacto, y después se da el arrebatamiento. El grupo que se vaya. Es correcto. Nosotros que nos toca ese somos nosotros. Somos nosotros, ¿verdad? Que entonces Dios va a bregar con el pueblo de Israel, que verdaderamente es los que verdaderamente están debajo de ese altar, que han crucificado su vida para el evangelio de Cristo, que sí creyeron en Jesucristo. Eso es. No, y cuando Juan vio arriba, pues esos son los que han salido de la gran tribulación, porque Juan no los distingue, ¿verdad? Claro, porque Juan no los pudo distinguir. Juan vio las almas. A Juan se le permitió ver que habían sido muertos, y se le da luz de que la causa de su muerte, de su ejecución, como usted dijo, era la palabra de Dios y el testimonio que tenían cuando lo recibieron, como dijimos, bajo el ministerio de los dos testigos. Ahora, mire esto, hermano.
Yo sigo en Romanos capítulo 11, versículo 25 y voy a leer del 26, 27, 28 y 29. Y oiga lo que dice Pablo, porque lamentablemente, hermano, nosotros no, mire, hay tantas, estamos tan llenos de tantos pensamientos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando dice alante de que las almas se ven bajo el altar, ¿verdad? Entonces, en el otro dice que se ven después de eso, miré, y aquí esta es la otra que dicen desde que había muchas naciones y tribus que dicen que estaban delante del altar. ¿Son los mismos o no son los mismos? ¿Cuál usted dice del versículo? ¿Cuál? Ok, estamos leyendo el quinto sello, ¿verdad? Sí. Que él ve las almas y las ve bajo el altar. Entonces después en el versículo 7, 9, dice, y después miró y vio una gran multitud. No. Y eran, y estaban delante. No son los mismos. No son los mismos. Eso lo vamos a ver bien claro más adelante. Pues quién es esa gran multitud, porque son diferentes grupos. Es correcto, son diferentes, porque es ahí en ese capítulo, capítulo 7, versos 9 hasta el 14, donde está la mayor confusión de muchos maestros de escuelas bíblicas, y muchos institutos y muchos comentarios bíblicos. Amén. Cuando hablan acerca de este tema, es ahí donde está la mayor confusión. Pero vamos a entrar en eso cuando nos toque y vamos a ver bien detalladamente la diferencia de los grupos que hay ahí. Amén. Pero entonces... Solo del quinto sello, que son las almas que él ve bajo el altar. Bueno, yo lo siento, pero ahora yo no te la voy a coger. No le escuché nada porque ahí salió un... Ay, perdón. Sí, no, está bien. Van a ser las almas que van a ser muertas en la tribulación. Correcto. Los judíos. Pueblos judíos, sí, de la nación de Israel. Ok, gracias. Amén. Entonces, mire, sigo en Romanos, voy a leer 3 versículos, apúntole, ya leímos el 25 y 26 del capítulo 11, y mire el 27, 28 y 29, lo voy a leer. Y este será mi pacto con ellos, está hablando de la nación judía, cuando yo quite sus pecados. Oiga bien, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿Quiénes son enemigos del evangelio en este momento? Los judíos. Ellos no creen en Jesús como... De hecho, ellos no creen en un Mesías divino. Ellos creen en un Mesías literal, en un hombre que va a venir a restaurar su nación. Y vuelvo y le repito, les voy a mostrar un video donde ellos mismos expresan lo que ellos están esperando conforme a lo que ellos leen en el Tanakh y el Torah. Oiga bien, son enemigos en cuanto del evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones, y ahí no está hablando de dones espirituales. Porque esa es otra confusión que hay, que se le dice a la gente que irrevocables son los dones y no importa que tú te apartes y tú puedes hablar lengua. No. Ese texto no está hablando de eso. Está hablando del plan salvífico que Dios estableció para con Israel. Lea el encabezado, la restauración de Israel. No está hablando de dones espirituales. Así que no se cree ese cuento. Pero es que se aparta. No. Pero ese no es el punto. Pero yo quería traer eso a aclaración. De que los dones, aquí cuando dice irrevocables son los dones, oiga, y el llamamiento de Dios. Está hablando de la salvación que Dios le ha prometido a la nación de Israel. ¿Cuándo va a quitar de la impiedad de Jacob? ¿Cuándo la va a quitar? Cuando ellos se conviertan al Señor. ¿Cuándo se van a convertir al Señor? Cuando reciban el testimonio de los 2 testigos. Los 2 testigos mueren. Ellos se dan cuenta, el velo será quitado.
Se darán cuenta que el Mesías ya había llegado y que fue muerto por ellos. Ellos mismos lo habían matado. Y se arrepentirán y lamentarán. ¿Te ve? Entonces claramente nos está diciendo que es de la nación judía, de la nación de Israel. Poderoso el nombre de Cristo. Y estábamos viendo entonces, ve, que habían sido muertos por causa de la palabra del Señor y por el testimonio de Jesucristo. Apunte esta cita, Jeremías 31, versos 31 al 34. Jeremías 31, 31 al 34. Ezequiel 37, 24 al 28. Y Zacarías capítulo 12, versículo 8 al 15. Yo les voy a dejar esa cita. Usted se va a dar la tarea. Usted va a hacer el estudio y usted mismo va a confirmar que lo que la palabra nos enseña es que las almas de esos muertos que están ahí no son creyentes de las naciones. No son gentiles. No es como dicen, como repetí, como decíamos la semana pasada, bueno, pues si yo me quedo, yo me voy a dar cuenta. No. Querían la cita, Jeremías 31, capítulo 31, 31 al 34, Ezequiel 37, 24 al 28 y Zacarías 12, 8 al 15. Porque yo creo, hermano, que la palabra no es de interpretación privada. Yo no le puedo poner mis pensamientos, yo no estoy forzando. Mire cómo yo no estoy forzando esto. Es la misma palabra que está llevándonos. Tiene una sincronización. Ella misma se interpreta. ¿Se ve? Mire cómo dice, le voy a leer Ezequiel 37, 24 al 28. Dice así: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Escuche bien. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo. Y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. Y el verso 28, escuche bien, hermano. Y sabrán quién, las naciones, que yo Jehová santifico a Israel, estando en mi santuario en medio de ellos para siempre. Note que cuando se habla de las naciones, nunca hace referencia de ellos siendo salvos. Siempre el Señor menciona a las naciones entrando en juicio con ellos o en contra de ellos. ¿Te ve? Permiso, hermano Rance. Disculpa que te interrumpa. Dios les bendiga. Ajá, dígame. Hermano, yo también pensaría, acá analizando y buscando también, que si consideramos lo que usted está trayendo a la mesa, Daniel 11, 32 al 34, ¿sabe? Que eso también sería bueno para la tarea. Sí, yo los tengo aquí. Sí, yo los tengo aquí. Esa cita, pues, verás, se van a dar. Amén. Pero entonces, ahora bien, ya sabemos y lo vamos a aclarar más. Ahora, note que en el versículo 11, del capítulo 6 Apocalipsis, dice que el 10, perdón, me brinqué un versículo, el 10, perdón. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas
nuestra sangre en los que moran en la tierra. Le están haciendo una pregunta y le están demandando. ¿Ve? Le están demandando. ¿Qué le están demandando? Venganza y juicio. ¿Por qué no vengas? ¿Hasta cuándo no vengas? Y venga nuestra sangre de entre los que moran en la tierra. Acuérdense, ¿por qué? Porque había muerto por su fe en Jesús al recibir el testimonio de los dos testigos. ¿Ve? Y ellos serán perseguidos y muertos a espada. Daniel capítulo 11, versículo 33. Daniel capítulo 11, versículo 33. Y aunque ya lo leímos, pero vuelvan a buscar Lucas capítulo 21, 23 al 24. Que ya estamos aquí. Daniel. Sí, Daniel 11, 33. Amén, amén. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. ¿A quién le está hablando Daniel ahí, hermano José? Santo Dios, aleluya. Hermano José. Perdón. ¿A quién le está hablando ahí Daniel? Ahí Daniel se está refiriendo a una audiencia específica. ¿Ve? ¿De qué nación era Daniel? Daniel era hebreo. ¿Ve? Daniel era hebreo, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿a quién se está dirigiendo Daniel? A la nación de Israel. Señor. Dice que los sabios del pueblo, no dice ni de los pueblos, ni de las naciones, ni de esto. No, 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 no. Porque es que Daniel, hermano, tenemos que entender que Daniel a quien se está dirigiendo es al pueblo, a su pueblo Israel, a su pueblo, el pueblo judío. Y como leyó ahorita la hermana, Lucas 21, 23, hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Porque será que, ¿día de qué? Día de angustia, de lamentación. ¿Ve? Calamidad. Lucas 21, aquí. 21 dice, más hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, ira sobre este pueblo. Y el 24 dice, y caerán al filo de espada y serán llamados cautivos a todas las naciones en Jerusalén y serán hollados por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hermano, esto no hay que forzarlo, pastor, esto no hay que forzarlo. La misma palabra, ella sola cae en su sitio. Daniel está hablando de que los sabios del pueblo, ¿quiénes serán esos sabios? Aquellos hombres que van a ¿qué? Serán parte de los que reciben el testimonio de los dos testigos, se darán cuenta, espérate, este no es el Mesías, este es un traidor, este es un falsante. Este no es el Mesías prometido, porque el Mesías prometido no nos puede mandar a que no le rindamos culto a nuestro Dios. Cae el velo y ellos instruyen a muchos, pero ¿quiénes son esos muchos? De la nación de Israel. Y caerán a filo de espada. O sea, van a ser muertos, van a ser decapitados. Quiere decir que sí, en la tribulación, sí va a haber decapitado. Sí, claro que sí. Van a haber mártires, pero serán de la nación de Israel. Ah, ¿cómo yo sé eso? Bueno, mire. Ve aquí. Yo no sé si esto se ve bien. Lo veo bien. Agrandar un poquito. ¿Se ve bien? Yo lo veo. Porque agrandado, pero yo lo veo bien. Lo mismo que hemos estado leyendo. Yo necesito sacar esto aquí porque esto me estorba. Ok. Míralo ahí. Daniel 7:21. Y veía yo que este cuerno, o sea, el anticristo, la bestia,
hacía guerra contra los santos. Y reincalco, los santos que está hablando Daniel no es la iglesia, porque la iglesia ya se fue. Y Daniel no le está hablando a una audiencia gentil, está hablando a una audiencia judía, hebrea, descendientes de Abraham, de la casa de David. Y veía yo este cuerno, que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Estos santos, hermanos, son de la nación de Israel. ¿Ve? Los santos son de la nación de Israel. No son santos que se convierten, gentiles que se convierten al cristianismo, no. O a Cristo, mejor dicho. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Ahí está en pantalla. El mismo lenguaje que habla Daniel. Y se le permitió hacer guerra. ¿Contra quién? Contra los santos y vencerlos. Y si usted lee el capítulo 13 de Apocalipsis, que es el versículo, viene siendo el versículo 8, dice que el versículo 7, perdón, dice a hacer guerra contra los santos y los vencía, y que también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea que usted no podemos mezclar las cosas. No podemos mezclar las cosas. En Daniel 11:33, que lo leyó el hermano José, dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad. ¿Usted ve? Ella misma nos dicta. Ella misma nos dicta lo que está hablando Juan en el quinto sello. Ahora bien, ya leyó, ahí leímos Lucas 21:24. Entonces, aquí faltan unas cuantas cosas. Porque note que ellos están pidiendo venganza en el versículo 10. Que están pidiendo venganza. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de entre los que moran en la tierra? Acuérdense, ellos están siendo muertos durante la gran tribulación. Están cayendo a filos de espada. Están siendo decapitados. Están perdiendo su vida. Están dando su vida por causa de la palabra de Dios y por el evangelio de Jesucristo. Lucas 21:19 dice, y con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y acabamos de leer que Lucas 21 está hablando de qué. ¿A quién le está hablando? Al pueblo de Israel. Con vuestra paciencia, exacto, al pueblo judío. A filo de espada y están siendo muertos. Estos son los mártires. El quinto sello está hablando de los mártires de la tribulación, de los decapitados. Hermano Salazar, los decapitados. ¿Quiénes son los decapitados? Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Hermano Salazar. Sí, amén. ¿Le puedo hacer una pregunta? Porque claro. quiero, want to make sure que yo entiendo esto. So, estas son los los primeros 3 años y medio de la tribulación, ¿verdad? Que es el quinto sello, right? Que están los 2 testigos que profetizan para el pueblo de Israel, porque todo esto que se está hablando está en este capítulo es para el pueblo de Israel, porque ya nosotros nos fuimos. Correcto. Entonces, en esos testigos, pues le predican a esta gente y cuando esta gente se levantan, los enemigos de Israel, no, esos son después, se profetizan y muchos serán decapitados. Sí. Y van a estar desesperados, pero esto Dios lo está permitiendo para darle esa oportunidad al pueblo de Israel, que sean salvos de una forma o de otra. Correcto. ¿Está correcto? Yes, correcto. Ok, sí, entonces, ajá, go ahead. No, go ahead. So, todas estas cosas que Daniel y Ezequiel y Marco y todos estos textos que afirman todas estas cosas, esto es Dios permitiendo esto en este sello,
para el pueblo, para darle esa oportunidad al pueblo de Israel. Correcto. Y después en la otra mitad será cuando se levanta las naciones enemigas de Israel, que van a venir a matar porque no quieren que ellos se salven. Bueno, sí, va a haber una persecución contra ellos. Va a haber una, sí. Para evitar que más se sigan salvando, porque el velo se les salió y ellos se dieron de cuenta que el malo no es el Mesías. Correcto, exacto. Él va a hacer guerra, como estábamos leyendo ahí en Daniel 7:21, el cuerno que habla, Daniel lo pone de esa forma, pero está hablando del anticristo, que es la bestia, y que hace guerra contra ellos y los vence, o sea, los va a matar indiscutiblemente, porque ellos se van a negar a adorar a la bestia, a rendirle culto. Ajá. Ok, so los únicos que van a ser decapitados son porque hay mucha confusión en muchas iglesias y muchos hermanos cristianos tienen esta confusión. So, moving forward, cuando esta conversación, cuando este tema venga y yo quiera corregir una persona de ese error, I could bring these textos, right? Yes, absolutely. Y sacarlo 100%. De la confusión para Correcto. que ellos puedan entender que esto no es para nosotros, que esto es para nada más que para el pueblo de Israel, porque exacto. Dios en su misericordia tiene ese amor para ellos. Para con ellos, exacto. Y el texto que confirma eso, bueno, son varios, pero uno de ellos es Romanos 11, 25, 26 hasta el 29, que habla claramente de la restauración de Israel. Pero sí quiero hacer una aclaración. El quinto sello, hermana, el quinto sello, cuando Juan lo está viendo, ya estaba viendo la gran tribulación. Pero cuando yo los llevé a los dos testigos, era para que viéramos cuándo fue que ellos recibieron el testimonio, exacto, que el testimonio que fue en la primera mitad de la tribulación, cuando ellos estaban profetizando, correcto. I mean, I got a question. Yo escribí la pregunta y la contesté y todo eso, pero just resumiéndolo para yo make sure que como lo resumí, lo estoy entendiendo. Es correcto. No, usted exactamente, porque es que como estamos viendo, mire, porque es que por muchos años esto se ha forzado y se ha planteado. Y yo en cierta manera, esto se convirtió en una almohada de conformismo para el cristiano. O sea, nosotros le estamos diciendo a la iglesia, y cuando digo nosotros, no nosotros literalmente, pero en general, se le está diciendo a la iglesia, mira iglesia, yo lo he escuchado de pastores, mira iglesia, nos vamos en el arrebatamiento, prepárate, pero si te quedas, prepárate para enfrentar el anticristo. Prepárate para correr, prepárate para que des tu vida por Cristo, hermano. Esto es por fe, no es por obra. Amén. Y yo dar mi vida por el evangelio es obra, es una obra. Entonces, como yo le digo a la iglesia que es por fe y no por obras, que es por gracia, que es un don inmerecido, que no hay nada que yo pueda hacer para ser salvo, y después te digo, tranquilo, si te quedaste, pícate la cabeza y tú vas a recibir la vida eterna. Okay, hay algo inconcluso. Ajá. I got another question. Okay, porque es que cuando la iglesia se vaya, va a venir un espíritu de confusión. So there's no way que nadie puede darse de cuenta o para ir en degollarse o ir pensar así, porque va a haber un espíritu de confusión. Y ahí es que los sellos se van a empezar a abrir. Y el anticristo se va a señorar en todas las cuatro esquinas del mundo. Exacto. Entonces, pero como God is amazing, pero por eso que como va a haber hermano Rance, yo quiero preguntar algo. Con el permiso, Pérez, hermana, pero como va a haber ese espíritu de confusión que nadie se va a poder a degollarse, nada de esas cosas, tú sabes, I mean, explain for itself, pero Dios en su misericordia me manda estos dos testigos para abrirle el conocimiento a ellos, de que Dios todavía le ama y le está dando esa oportunidad de que sean salvos, ¿correcto? Exactamente, al pueblo de Israel, es correcto, porque él estableció. Ella estaba voceando a ti. Yo oí que ella voció ahorita cuando entró para allá. Yo oí que ella voció tía. Ok, pues, amén, hermana, eso es así, pues. Amén, gracias, hermano, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga más. Pues. Ajá.
¿Quién es? Ajá. Hermana Cristina. Cristina, amén. Dios le bendiga a Cristina. ¿Me escucha? Escucho un ruido ahí feo, pastor, no sé qué. Cristina, ¿me escucha? ¿Me escucha? Ahora, Sí, ahora. amén, sí. ¿Cuál es la pregunta? Yo quería preguntar algo, hermano, y es que cuando habla acerca del arrebatamiento, de aquellos que, porque la Biblia dice que los que están de blanco vestidos son los que llegaron de la gran tribulación. Entonces, los cristianos que se queden en el arrebatamiento, entonces, no habla de esos cristianos, sino eso solamente para el pueblo de Israel. Después de la tribulación es el pueblo de Israel. Perdón, después del arrebatamiento es el pueblo de Israel, no gentiles. No hay cristianos en la tribulación que se salvan. Entonces, que los cristianos que se queden, ya aunque pasen por la tribulación, si no son de israelitas, si no son de la nación de Israel, no tienen oportunidad. No, no tienen oportunidad. Porque mire este punto, hermana. Acuérdese que cuando estudiamos el estudio de las iglesias, había una iglesia tibia. ¿Se acuerda? La Odisea. Y dice que por cuanto no eres frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca. Acuérdese, a quien Cristo le está hablando a esa iglesia ahí, pues obviamente es una iglesia, son cristianos, a la Odisea, y nos habla a todas las iglesias de todas las épocas, ¿verdad que sí? Entonces, cuando el Señor vomita es porque era tibia, no estaba definida. Y cuando Él vomita, ¿ve? Él no se va a volver para volver a recoger algo que fue un desecho o que será un desecho. Porque no podemos decir de que la iglesia tibia, si eres tibio te quedas, ten cuidado, ponte caliente. Pero después le decimos a la gente que se corten la cabeza siendo cristianos en la tribulación, pero si fueron desechados no pueden ser cogidos otra vez, porque entonces se contradice el Señor en su palabra. ¿Me explico? Una iglesia que es tibia se quedó, es desechada. Y el Señor, que es 3 veces santo, no se va a recoger a retomar algo que él vomitó. La Biblia dice que solo el perro vuelve a su vómito, y Dios no es un perro. Dios es santo, Él es el todopoderoso. Lo pongo de esa perspectiva, pero sabemos que Dios es 3 veces santo, y ya Dios estipuló a la luz de su palabra que a quien iba a someter a tribulación y a quien iba a salvar, que quitaría la impiedad de Jacob, o sea, el pecado de Israel, va a ser a la nación judía. Durante ese periodo. Hermano Salazar, yo quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué ellos van a tener una segunda oportunidad? Si ya Dios fue y ellos no lo recibieron. Correcto, pero acuérdese, hermana, pero ya acuérdese, no puede ir 2 veces si ya la primera vez no lo recibieron. Sí, pero acuérdese que el Señor hizo un pacto con... Permítanme, hermana, déjeme contestar esta pregunta. Acuérdese que el Señor hizo un pacto con Israel. Hizo un pacto sempiterno. Eso quiere decir que es un pacto que tiene principios, pero no tiene fin. Y si estuviste pendiente a los versículos que estábamos leyendo, que di la cita, que siempre es bueno que la noten, porque eso da mucha luz. Dice que el Señor en aquellos días, restauraría a Israel, quitará la impiedad, los salvará, los llamará su pueblo, pondrá su ley en su corazón. ¿Tú ves? Y los va a restaurar, los va a hacer nuevamente su pueblo. ¿Por qué? Porque a ellos vino, y claro, es una gran verdad, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Pero como hay un pacto que él estableció con esa nación, él tiene que cumplir ese pacto, porque él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y como estuvimos leyendo en Romanos 11, 25 al 29, claramente nos dice que Israel será salvo porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, refiriéndose a la salvación
que él tiene ya planeado para el pueblo judío. O sea que la segunda oportunidad es para el pueblo judío, no para nosotros gentiles. O sea, ese cuento de que si la iglesia se queda, se salva, no. Y hay muchas teorías que le han dicho a la gente que si te enseñaron a Cristo y aprendiste a Cristo de la manera incorrecta, Dios te va a permitir ser salvo. No. Mire, yo me gozo y voy a usar al hermano Juan de ejemplo. El hermano Juan estuvo, y él lo testificó ayer, estuvo 5 años con los testigos de Jehová, estudiando ahí, rajatabla, pan, estudiando y estudiando. Pero mire la justicia de Dios, que en el corazón del hermano Juan había el anhelo de conocer la verdad. ¿Y qué? ¿Dios lo iba a dejar en la tribulación para que él se salve entonces? No, Dios le permite, se le revela su palabra, o sea, le da el entendimiento, le da luz y lo salva. ¿Por qué? Porque hay una plenitud que se tiene que cumplir. Y el hermano Juan no se podía quedar en ese conocimiento errado y después ser salvo en la tribulación. ¿Te ve la justicia de Dios? Que hay gente ahora mismo que están en secta y en religiones falsas, pero tienen el anhelo de conocer la verdad, y el Señor les va a permitir que conozcan la verdad, porque tiene que cumplirse una plenitud. Quiero agregar algo en eso, porque verdaderamente, pues, por eso es que mala comunicación contra, ¿verdad? Se han levantado falsos pastores, falsos maestros, herejía. Ese es el trabajo de Satanás, para engañar. Ahora, pues, cuando usted se enfoca en estudiar la palabra, cómo Dios puede bregar con nosotros, porque Dios tiene misericordia de nosotros, y gracias a ese rechazo de esos judíos, nosotros somos salvos. Nosotros entramos. Porque no estábamos ahí hoy en alcanzamos la salvación. No estamos en ese pacto, ¿verdad? Pero gracias a Dios por ello que ellos rechazaron esa Mesías que vino por ellos, pero ellos no lo recibieron, ellos no nos reconocieron. Nosotros, sin ver, estamos reconociendo por fe, ¿verdad? Que es nuestro Señor, nuestro Salvador, porque se nos fue dada esa palabra, lo dominó, ¿verdad? Nos abrieron los ojos, como decimos nosotros, ¿verdad? Por acá. Y gracias a Dios. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Porque desde cuando quizás Dios nos ha inquietado. Dígame, Cristina. Y ahí hay algo, hermano Rancy, hermano pastor, que va más lejos. Y es donde dice que a los que le recibieron le dio potestad de ser hijo de Dios. O sea, que no solo se quedó ahí, sino que nos dio la potestad de ser hijo de Dios. O sea, que la promesa todavía no alcanza más. Eso es así, eso es así. Sí, no, claro. Era todo, hermano Rance. Gracias por aclararme eso, porque ahí yo estaba un poco errada. Yo misma pensaba, y mira el tiempo que tengo en el evangelio, y yo pensaba que aún los que se quedaran en la tribulación, como sabían, si ponían su vida por Cristo, alcanzaban la salvación. Yo pensaba eso. Amén, amén. No, gloria a Dios. Gracias por aclarármelo, y por eso que hay que estar en la escuela bíblica para uno aprender. Dios le bendiga. Amén, amén. Perdona, esto es bueno. ¿Por qué? Porque han proyectado, hay películas, ¿verdad? Que han proyectado esto, ¿verdad? Por eso es que mucho, verdaderamente, mucha confusión en el pueblo, ¿verdad? Mucha confusión en el pueblo, que a través hasta ministros, ¿verdad? Porque no estudian y no buscan información. Y esto es parte de una escudriñar las escrituras para saber cuáles son los tiempos, ¿verdad? Con los que estamos viviendo. Si usted no lee, si usted no se preocupa a buscar información, lo que usted oiga, mire, si yo me meto en el internet, tanta gente hablando, y algunas veces se salen de contexto de la palabra. Entonces, por eso que no se puede ir a todo el mundo a escuchar. ¿Por qué? Porque hablan bonito, porque tienen una buena filosofía, y estas cosas son que atraen al que no escudriña, atrae al que no busca de Dios. ¿Ves? ¿Entiendes? Porque a través del Espíritu Santo Dios te va a dar, y usted leyendo y con una buena comunicación con Dios, Dios le va a dar la revelación de la palabra. Eso es así. ¿Entiendes? Tú sabes. Y esto lo estamos estudiando poco a poco para que usted entienda. ¿Verdad? Del capítulo, creo que el 6, el capítulo 6. La iglesia no está aquí ya.
el pueblo, el pacto que va a Dios bregar con los judíos, es desde que estamos hablando ahora, desde el 6, todos estos sellos, los caballos, todas estas cosas de esta gran tribulación, ¿verdad? Para el pueblo judío, como está en la pantalla, ¿verdad? Y por eso entender que no va a haber escapatoria, ¿verdad? Para los gentiles, ¿verdad? Para los gentiles. Va a haber un gran caos en ese momento cuando la iglesia se vaya. Va a empezar el gloria del Señor, el anticristo a formalizar el plan que ellos tienen, ¿verdad? De esta gran tribulación, que ya está, Dios sabe todas las cosas y Dios es el que va a tener el control también de todo eso, pero sí va a tratar con el pueblo judío. ¿Entiendes? Tú sabes, el pueblo judío va a ser, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Va a ser decapitado, muerto. Sí, que va a tener su castigo. Sí, claro. Por rechazar al por rechazo, eso es así. Tú sabes. Y ahí es que viene nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos estudiando esto para que usted tenga, ¿verdad? Una idea y tenga un pleno conocimiento de la palabra, que muchas veces, ¿verdad? Que no lo tenemos. Pero a través de las escrituras, pues aquí, pues nuestro hermano Ranzo que está encabezando este estudio, gloria al Señor, para abrir nuestra mente y nuestra sabiduría a través de la palabra. Así que si usted está esperando quedarse un ratito más en la gran tribulación, yo lo veo, no lo voy a ver nunca. No se ve muy favorable el asunto para eso. No. Hermano Rance. Hermano Rance. Ajá. Sí, amén. Okay. Es Ruby, pero no sé si alguien estaba. Ok, que hable la hermana. Dios le bendiga, hermano Rancel. Amén. Yo tengo una pregunta porque he escuchado muchos cristianos que ahora mismo están pensando como que solo va a pasar el rapto y ya nos fuimos, pero según el libro de Mateo, del versículo 7 en adelante, vamos a tener que ser probados y vamos a tener que mostrar al Padre de que somos dignos de la corona. Vamos a tener que pasar una pequeña tribulación antes del rapto. Porque Ajá. Ok. Sí, no, siga. Yo después le contesto, tranquila. Ok. Claro, porque, ¿sabe? Hoy en día en las iglesias hay muchas cosas, porque la Biblia dice que vamos a tener que ser pulidos como el oro y la plata para saber si realmente somos dignos de la corona, porque no vamos a volar así de fácil. Hay muchas cosas que Dios tiene que trabajar en la iglesia, donde hay raíz de amargura, donde hay crítica, donde hay confusiones, donde hay muchas cosas que Dios tiene que trabajar en muchas partes del cuerpo de Cristo, ¿entiende? Entonces, por medio de las tribulaciones, tenemos que ser separados, trigo de la cizaña. Algo tiene que acontecer que nosotros probemos a Dios de que somos dignos de Él, de que hasta el último suspiro de vida le vamos a ser fiel, como Él dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Quiere decir que vamos a tener que pasar por una tribulación, según Mateo 24 del 7 en adelante. Bueno, hermanita, para resumirlo brevemente, en Mateo 24 tenemos que entender que Mateo 24 el Señor Jesús no le está hablando a la iglesia gentil. Jesús ahí en Mateo 24 le está hablando a un pueblo judío. ¿Por qué? Porque acuérdese que el nuevo pacto no había sido establecido aún. ¿Por qué? Porque el testamentario, el testador, que era Cristo, aún no había muerto. Por ende, la iglesia no había sido formada todavía. Entonces, me permite, yo creo que me imagino lo que ella quiere expresarse en ella, en los momentos que quizá ella está pasando ahora que quizá en sus batallas, en su lucha, ¿verdad? De arreglar la vida con Cristo, esa nueva transformación, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que ella quiere expresarse, creo, no está hablando de esa gran tribulación en la cual la ira del Señor viene para el pueblo judío. En las batallas quizá que se encuentran, pues, la iglesia negándose al mundo, negándose a las cosas, ¿verdad? Para buscar esa vida de santidad que Dios quiere. Pues la gente tiene su propia batalla en su mente. Me imagino yo, tú sabes, para que modificar esa vida que ella llevaba, pero para mejorarla en el Señor. Me imagino yo que eso es lo que ella está expresando, si no me equivoco, porque la ira del Señor, esto no es la gran tribulación, las pruebas que estamos, esto es las adversidades,
tú sabes, que vamos a enfrentar en la vida cotidianamente, pero ahí Dios también a nosotros nos prueba ¿verdad? Como fiel, ¿verdad? Fidelidad, como que ponemos nuestra confianza, la batalla que pues quizá cualquier cristiano tenga aquí en la tierra, hablando de los gentiles, de la iglesia, pero no está hablando, creo que de la gran tribulación, de la ira del Señor. No la tribulación donde se van a pasar lo que se queden después del rato, sino como una prueba de la lucha, de las batallas que pasamos para probarle a Dios de que realmente le amamos y de que realmente queremos ser dignos de Él, ¿entiendes? Hermana Rosa, todos vamos a estar pasando eso hasta el día que nos moramos. Hermano Rance. Sí, no, yo entendí. Hermano Rance, si me da un... Sí. Perdón, vamos a poner el hermano Rance que explique. Ahí, luego el hermano Orlando, pues. El hermano Orlando, sí. No, yo entendí lo que la hermana estaba exponiendo. Yo entendí que ella se refirió a las tribulaciones y las luchas y batallas que nosotros tenemos. Pero al utilizar el Mateo 24 como tal, era lo que yo quería aclarar, de que no nos está hablando a nosotros como tal, ¿sabe? Claro, hay una aplicación de que sí tenemos que ser probados como todo lo que ella dijo, eso es una gran verdad. Tenemos que ser tribulaciones, pruebas y luchas, y eso, claro, eso todo creyente lo tiene que pasar para entonces poder adquirir, ¿verdad? Lo que tanto estamos esperando, que es la recompensa de la vida eterna. Sí, yo entendí lo que ella quiso decir. Amén, Orlando y hermana Ruby tienen y Cristina, pero vamos a Orlando primero. Orlando primero, vamos por tiempo. Amén. No quería abarcar algo y es que la palabra ahí un poquito, ¿verdad? Que a veces nos confunde, es la tribulación. Claro, nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación, pero sí estamos pasando por principios de dolores, ¿ve? Que eso es lo que yo creo que la hermana también quería decir. Claro, nosotros, gracias le damos a Dios, ¿verdad? Que por lo menos nosotros acá pues estamos bastante bien, por decirlo así, comparando con esos otros países donde matan a los cristianos y donde los persiguen de una forma terrible, ¿ve? Esa tribulación sí, ellos la están pasando allá, pero no es la gran tribulación a la que se refiere la Biblia. Entonces nosotros acá, que como dice el puertorriqueño, ¿verdad? Estamos en las papas, como decimos, nosotros, la iglesia de acá, de estos estados por acá, está bien cómoda. Y el peligro grande que tenemos nosotros como iglesia es la comodidad, ¿entiendes? Mientras que en otros países por allá lejanos los están persiguiendo, los están matando, los están encarcelando. Nosotros aquí no estamos haciendo lo que debemos hacer para Cristo, ¿verdad? Para lo que fuimos llamados. Pero esa es la palabra ahí, la palabra clave es la tribulación. Porque claro, vamos a pasar por tribulación, pero no por la gran tribulación. Ya nosotros no hemos ido. Amén. Sí, amén. Yo creo que la hermana Ruby tenía hermano, yo quería... yo creo que la hermana Ruby tenía una pregunta también. Está bien, amén. Deje que la hermana Cristina ahí abogue lo que quiere. Okay. Amén. Yo quería decirle, hermano, en cuanto a lo que la hermana hablaba de las pruebas y las tribulaciones, esas son cosas que llegan a nuestra vida, pero por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, hermano, porque miren, no había tenido la oportunidad de hablar con ustedes y bueno, tocamos este tema en la escuela bíblica, porque ahora mismo yo me he visto pasando por una gran tribulación, una prueba, que miren, hermano, no se la deseo a nadie, mi hermano, porque me he visto pasando muy mal. Hoy mismo yo le reclamaba a Dios y yo le decía al Señor que cómo es posible si hay un pueblo que está orando, si todo el tiempo el Señor conoce que soy sincera con él y que yo le amo a él. Y yo prácticamente le reclamaba a Dios eso y yo le decía, Señor, pero ¿por qué yo estoy pasando por esto? Y aún en el callejón, bebiéndome mi propia lágrima en medio de mi situación, ahí el Señor trajo un texto a mi mente. El Señor me decía, muchas son las aflicciones del justo, pero recuerda que de todas ellas lo librará Jehová.
Hermano, cuando tenga la oportunidad y pueda hablar con ustedes que llegue allá, le voy a testificar todo lo que yo he pasado. Si Dios me permite llegar, que yo sé que Dios me va a permitir llegar, porque pienso irme el domingo, si es la voluntad de Dios, porque eso solo lo sabe el Señor, porque todavía hasta hoy la situación estaba terriblemente mal. Pero le doy la gloria a Dios que después de esta tarde las cosas han ido mejorando un poquito. Pero hermano, es fuerte usted pasar por esta que yo he estado pasando, mi hermano, con esa muchacha así en esa condición, y no por falta de dinero, mi hermano, porque entre mi familia me han ayudado y va más de $500,000 de pesos dominicanos gastados.